Neiva del Instituto de Astrobiología de Colombia. Para mí es un placer y un gusto presentar el día de hoy a una compañera, una colega, una amiga, la doctora Elizabeth Padilla Crespo. Doy una síntesis de su carrera científica. Ella tiene un pregrado doble en biotecnología industrial y microbiología de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en biología aplicada del Georgia Institute of Technology y su doctorado en microbiología de la Universidad de Tennessee, Knoxville. Además, pues, de su amplia experiencia científica, es actualmente coordinadora del área de movilidad internacional y relaciones públicas internacionales a nivel, pues, científico de la Universidad Internacional de Aguadilla, en Puerto Rico. Y además, pues, de tener trabajos de investigación en el Harvard Medical School, Departamento de Energía de los Estados Unidos, en el Lawrence Berkeley National Laboratory, y la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Georgia, la Universidad de Arkansas y pues otro largo recorrido como asesora, directora de tesis de pregrado, maestría y de doctorado. Elizabeth, muy buenos días, bienvenida a Colombia a la distancia. Sí. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación y te dejo con tu público. Antes de darte la entrada, por favor, desactiven cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias. Elizabeth, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Es para mí un gusto estar con todos ustedes hoy. Agradezco la invitación a la Universidad Cooperativa de Colombia y también, pues, esta colaboración activa que tengo con el director del Instituto de Astrobiología de Colombia. Como él mencionó, mi preparación es formal. Mi tesis de doctoral es en microbiología, pero puedo contarles que ese mundo invisible a los ojos a plena vista, yo siempre lo estudié a nivel molecular, a nivel de ácidos nucleicos, y entonces voy a compartir de ese otro universo un poco de él en esta charla. Yo voy a ir bien minimalista, desde la unidad fundamental de la vida hasta aplicaciones que se están utilizando que tienen sus bases en la biología molecular hoy día. Yo sé que tenemos profesionales que nos acompañan que tal vez tienen una base, un background tal vez en física, en ciencias de computación, etcétera. So, quiero que todos partamos del mismo punto. Como les dije, la unidad fundamental de la vida es la célula y nosotros la dividimos en las células que son eucariotas, tal vez las más sofisticadas, estas que tienen organelos internos, un núcleo donde está entonces todos los ácidos nucleicos y el material genético de esa célula, y la célula entonces procariota, donde por ejemplo están las bacterias, que es una célula sin organelo interno, solamente tiene un cromosoma, no tiene un núcleo donde esté, etcétera. Gracias a técnicas de biología molecular y a ese conocimiento que hemos adquirido mirando a los ácidos nucleicos, al material genético que tienen estas células, nosotros los científicos hemos reconstruido el árbol de la vida. Y esto que ven en pantalla es el árbol filogenético de cómo nosotros agrupamos a los organismos que están en nuestro planeta Tierra. Como verán, son tres dominios, tres grupos grandes, los mayores, bacteria, arquea y eucaria. Debo recalcar que de esos dos dominios, el bacteria y el arquea son todos células procariotas unicelulares, o sea que dos de esos tres dominios se viven a escala microscópica. En el dominio eucaria, donde estamos nosotros, los seres humanos, los animales, las plantas, pero también hay microorganismos eucariotas, con este otro tipo de células que también son microscópicos, como por ejemplo las levaduras, los protozoarios, los dinoflagelados, estos animalitos pequeños. Como habrán visto en mi introducción, mi grado también es en microbiología, por lo tanto yo como microbióloga me gusta recalcar la importancia de que la mayor parte de la vida se vive a escala micro, como pueden ver aquí. Este árbol de la vida fue reconstruido gracias a técnicas moleculares a base de un gen que se usa como un marcador filogenético llamado el 16S, que codifica para el ribosoma
de las células. Elizabeth, Sí, discúlpame la interrupción, ¿podrías sí. compartir tu pantalla? Ah, No se está viendo la presentación. Gracias. ok. Yo te confirmo. ¿Por qué se salió? Déjame ver. Ajá. ¿La puedes ver ahí? Perfecto. Ok. Pues Gracias. gracias a ti. Esta es la diapositiva que les estaba mostrando, donde vemos este árbol filogenético de todos los organismos que están en nuestro planeta, de la vida que conocemos, los dos grupos que son a nivel microscópico, las células eucariotas. En este, quiero recalcar, en el dominio arquea, son organismos unicelulares, microscópicos, se parecen en cierta manera a las bacterias, ¿verdad? Pero son un dominio totalmente diferente y es aquí donde se encuentran unos estilos de vida bien peculiares en ambientes extremos. Yo sé que hay muchos que son aquí aficionados de la astrobiología y este grupo es de gran interés ya que nos pueden dar claves de cómo tal vez fue la vida en la Tierra primitiva o cómo puede ser, ¿verdad?, fuera del planeta Tierra. Y el tercer dominio, que es el de las bacterias, que es comúnmente el que conocen las personas. O sea que como que podemos pensar, como por ejemplo tenemos en nuestras computadoras, en nuestros celulares, en el iPad, toda esa interfase que nosotros vemos tiene atrás de ella un código, una programación, unos comandos que, ¿verdad?, ingenieros en computadora y en software se han sentado ahí a programar para que nosotros podamos usar esa herramienta. Pues la vida también tiene su propio código y este está encapsulado en el DNA. Y nosotros, los biólogos moleculares, para lo, lo colocamos como está aquí a la derecha, a base de letras. Si ustedes conocen un poquito del sistema binario de computación, utilizaba 0 y 1 para escribir programas de computadora. Pues nosotros los biólogos moleculares utilizamos 4 letras, la A, T, G y C, para visualizar este programita que tiene la célula que da pie a la vida y a todas las funciones. Nosotros los seres humanos, nuestro material genético está en los cromosomas, que son hebras de DNA condensadas y se encuentran, nuestras células son eucariotas, pues ese material genético se encuentra dentro del núcleo. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, cada uno de ese par vino de papá y el otro de mamá. Como pueden ver aquí a la derecha, si yo diera un zoom a esos cromosomas, ellos están hechos de hebras de ADN, de DNA, cuya base fundamental son nucleótidos. Así que está formado esta molécula. Y tiene una forma de doble hebra. Y la voy a explicar un poco más su estilo en esta slide. Pensemos que en esa hebra la unidad fundamental, como ven ahí en la parte de abajo a la derecha, son los nucleótidos. Pues los nucleótidos serían como esos ladrillos, esos bloques con los cuales se va a construir una pared. Cada nucleótido está compuesto de un grupo fosfato, de una azúcar de oxirribosa y una base nitrogenada. Entonces, para construir ese ADN, yo repito ese bloque, esa unidad fundamental, varias veces y ellos se unen entre los nucleótidos, entre uno y ella, por unos enlaces fosfodiéster, donde está envuelto esa P que ven ahí, que es el grupo fosfato. El ADN, entonces así quedan como en fila. Son dos hebras, o sea que son dos filas que se están mirando una al frente de la otra, con unas bases nitrogenadas que se sienten una afinidad por enlaces de hidrógeno. Aquí tal vez los pueden ver mejor. Ven cómo son dos hebras unidas por estos enlaces fosfodiéster, donde está el fosfato, uniéndolas. Son antiparalelas y complementarias. Aquí pueden observar otra diapositiva con la representación del ADN. El apareamiento en las bases siempre va a ser que esas A, que son las bases nitrogenadas de adenina,
parea con la T, que sería la de timina, y las citocinas con la G. Y así es como se logra entonces esa figura tridimensional de esas dos hebras, una al frente de la otra, unidas y también, ¿verdad?, en espiral. Y esas 4 letras son las bases del código genético y así nosotros los representamos los científicos. Nosotros escribimos entonces el material genético a base de este programita de 4 letras. Como pueden ver aquí, cuando yo como bióloga molecular, si estoy estudiando el gen de un microorganismo, yo escribo solamente una de esas hebras, no escribo la próxima. Y en la jerga, ¿verdad?, biológica comunal, yo hablo cada una de esas letras como un par de bases. O sea que aquí, en este pedacito que tengo aquí en la parte superior, tengo 90 letras de esas, ¿verdad?, 4 fundamentales. Serían 90 pares de base. Yo solamente estoy escribiendo la secuencia de una hebra, pero ya yo sé que tiene también una complementaria que son 2. En inglés, las pares de base se le dice base pair, por eso va a haber mucho la denominación de BP cuando estemos hablando del largo de un fragmento de un DNA, porque ese entonces son las pares de base. Esto que ven en pantalla es la representación, por ejemplo, de un gen de una bacteria que nos sirve de marcador filogenético, como les había comentado, el 16S. Y cuando yo obtengo su información, esto es lo que yo manejo en mi computadora. Este gen tiene aproximadamente 1500 pares de base, pero así es como yo manejo esa información. Al lado derecho de esta diapositiva vemos la molécula del DNA con todos esos detalles que le he mencionado. Al lado izquierdo van a ver un segundo ácido nucleico donde también tenemos material genético y de herencia. A diferencia del DNA, ¿verdad?, este de la izquierda, que llamamos el ácido ribonucleico, RNA en inglés, tiene solamente una hebra y en vez de tener la timina, ese ladrillo, ese building block, como le dicen en inglés, tiene uracilo. Esas son las 2 mayores diferencias del RNA a el DNA. También el DNA se produce en algunas situaciones especiales durante el ciclo celular y las funciones de la célula, las cuales voy a discutir. Entonces, ahora nos adentramos al dogma central de la biología molecular y entenderlo es fundamental porque muchas de las preguntas que nos hacemos como científicos y también la aplicación y desarrollo de técnicas tienen sus bases en el dogma de la biología molecular. ¿Y qué nos dice este? Pues primeramente que nosotros tenemos toda nuestra información genética guardada en el ADN, en esa doble hebra a base de estas 4 letras. Pensemos que yo soy una compañía de construcción, sería como que un archivo enorme con un montón de planos de arquitectura de todos los edificios que yo puedo construir. Pero yo no siempre voy a estar haciendo todos los edificios. Si tengo que construir uno, yo saco ese plano solamente, lo envío a un mensajero para construir entonces lo que yo quiero. Pues eso mismo pasa a nivel molecular. Toda esa información genética, de ahí solamente algunos genes se van a transcribir y eso pasa a nivel de RNA, entonces la T se sustituyen por U, por uracilo, para darle la señal a la célula de las proteínas que tienen que hacer. Sintetizar una proteína es costoso energéticamente hablando en una célula. Yo no puedo estar haciendo todas las proteínas que yo necesito. Dependo de un estímulo, dependo de una necesidad de lo que esté pasando en ese tiempo y en ese espacio para ver si hago o no hago esa proteína. Y pues entonces aquí es donde viene este proceso secuencial que es bien regulado. Y eso lo pueden ver aquí. El paso de convertir ADN o DNA en RNA se llama transcripción y la transformación de RNA a llegar a ser una proteína se llama traducción. Y como les dije, genéticamente esto está bien regulado porque es costoso energéticamente hablando. Solo que sucede es que los genes se prenden y se apagan, por decirlo así, se regulan. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, ven esta tirita, tengo 5 genes, pero debido a una condición en particular, tal vez en un momento dado solamente 3 de ellos
se transcriben. 3 de ellos se hace su RNA para enviar ese mensaje que haga la proteína de ellos. En este caso, el gen número 1 y el 5, pues no se transcribieron. Esas proteínas a las cuales ellos codifican no se van a hacer. Y aquí tengo una animación porque me gusta enseñar las cosas con analogías, con comparaciones. Y es, por ejemplo, ¿qué pasa si, ¿verdad? Si mi Homero aquí se come una dona? Una fuente rica de energía, de azúcares, de carbohidratos. En el momento que él la consume, esos genes que tienen que ver con el metabolismo de azúcares se van a prender. Esos mensajes entonces se van a hacer a nivel de RNA para decirle a la célula, por favor, hazme todas esas proteínas que están envueltas en la cascada de reacciones para yo metabolizar esos azúcares, esos carbohidratos y poder entonces obtener energía. Creo que este es el mejor ejemplo que yo siempre utilizo con mis estudiantes para ver esta regulación y cómo el dogma central de la biología molecular se aplica. Entonces partimos a hablar de las técnicas. La técnica más importante y central, yo creo que en un laboratorio de biología molecular, es el PCR. El PCR es una técnica que cuando se desarrolló fue trascendental. De hecho, se habla de biología molecular antes y después del PCR. Fue en el 85 que se desarrolló por un señor llamado Kary Mullis. Él ganó el premio Nobel en el 93 por haber desarrollado esta técnica. O sea que ya pueden ver cuán relevante es para nosotros. Y con el PCR yo tengo este poder de coger una muestra que puede ser de suelo para averiguar cuál es la diversidad microbiana que existe en esa muestra de suelo, o puedo tener una muestra clínica para saber si tengo una infección de una bacteria que es patogénica, o tal vez una muestra de sangre de una escena de un crimen y quiero interrogar el DNA de quién está en esa muestra. Pues con el PCR yo puedo hacerlo. Y lo que me da ese poder es que mediante esta técnica yo uso como una lupa para poder detectar el gen que yo quiero. Y luego que lo detecto, hago muchas copias de él, como una fotocopiadora de papel. Y cuando yo entonces hago todas estas copias, que pueden ser millones o billones, entonces es que yo puedo estudiar ese material genético. Porque en la muestra ese DNA es bien poquito y en esas cantidades yo no puedo estudiarlo. Yo no puedo saber qué secuencia es, yo no puedo clonarlo y se me hace difícil como bióloga molecular, pero yo lo amplifico millones y billones de veces, entonces yo puedo jugar con él y obtener mucha información. PCR, que ya más o menos le di una visión holística de lo que es, su sigla significa Polymerase Chain Reaction, reacción de polimerasa en cadena, con mucha frecuencia todo el mundo en el campo de la ciencia le llama PCR, como se llama en inglés. Hay dos cosas que son bien críticas en esta reacción. Una, la sonda genética que yo voy a utilizar para poder detectar esa secuencia que es de interés. Y segundo, la enzima estrella que está en esa reacción logrando a cabo la amplificación. PCR yo a veces lo defino como buscar una aguja en un pajar, ¿verdad? Porque tengo una muestra de tierra, ahí hay muchas cosas, pero yo quiero solamente saber si hay un tipo de bacteria. Pues yo necesito una lupa especial que solamente me diga si ahí hay o no, por ejemplo, bacilos. Esa lupa es una sonda genética, que nosotros llamamos cebadores en español o primers en inglés. Estos cebadores detectan una secuencia de interés. Y como le había dicho, el ADN son dos hebras antiparalelas que siempre se parean las bases nitrogenadas, la A con las T, la C con la G. Pues, ¿qué hacen los primers? Los primers es una herramienta que yo puedo utilizar para, por ejemplo, cuando tengo dos hebras de ADN, como ven aquí en la pantalla, yo puedo diseñar un pedacito de DNA sintético, ¿verdad? Lo hago en el laboratorio, lo hace una compañía que me lo sintetiza, que es complementaria a la región que yo quiero buscar, a mi región de interés. Y yo diseño un primer que esté, por ejemplo, al principio de un gen y al final de un gen. Y es bien específico por la secuencia de lo que hablamos de la complementariedad de las bases nitrogenadas. Cuando encuentra su par,
se pega y entonces yo voy a obtener una señal mediante PCR que me dice si lo que yo estaba buscando está o no está allí. Este es un esquema de un PCR, de una reacción de polimerasa en cadena. Como pueden ver, tengo una hebra, tal vez solamente en mi muestra de interés. Ella se amplifica en varios ciclos. De una hebra se hacen 2, se hacen 4, se hacen 8 y por ahí. Es una amplificación exponencial y todo esto pasa in vitro. Estamos hablando desde que pasa en un tubito, en unos volúmenes bien pequeños. Tiene muchas aplicaciones, yo voy a hablar de algunas hoy, pero les comento que se usan en el diagnóstico médico, en el área de la ecología y también en toda el área esta de ciencias forenses. En esta reacción, y voy a hablar bastante de PCR porque ya les expliqué que es una técnica esencial y primordial en este campo. En la reacción, les comenté que la enzima estrella es una polimerasa. Esa polimerasa se llama TAC. Y yo sé que tenemos aquí aficionados de la astrobiología y esto va a ser interesante para ellos. Entonces quiero decirles que esa enzima que ha hecho posible que nosotros desarrollemos esa técnica con la cual gracias a ella tenemos tanta información hoy día. Esa polimerasa, esa enzima se descubrió en un microorganismo que era extremófilo. Aquí está a la derecha, abajo, Thermus aquaticus. Thermus aquaticus se aisló de Yellowstone, de un ambiente extremo con altas temperaturas. Y él tiene esta enzima que tiene su capacidad de actuar óptima y copiar el DNA a temperatura alta. Y eso lo utilizamos entonces como herramienta para nosotros amplificar el ADN en un tubito. Que aquí, por ejemplo, en este slide, en esta diapositiva, ustedes pueden ver. El primer paso de hacer un PCR es poner todos los ingredientes. Es como hacer un pastel de cumpleaños. Tú tienes que, cuando los que nos gustan hornear como los chefs, tenemos que tener todos los ingredientes con todas las medidas. Pues en una reacción de PCR tú tienes que tener el ADN que tú vas a interrogar. Va a estar la enzima, el Taq polymerase, que es la que me lo va a copiar muchas veces. Necesito un buffer, un amortiguador. Las enzimas les gusta estar en un ambiente estable y ese amortiguador me va a brindar esas condiciones. Cloruro de magnesio, que le sirve de cofactor a la enzima. La sonda genética que yo misma diseñé o la compré de una compañía que me va a decir si la secuencia que busco está o no está allí. Y por último, nucleótidos. Necesito esos ladrillos, la A, la G, la C, las T, con las cuales voy a construir estas nuevas hebras cada vez que yo esté amplificando el ADN. Hoy día tú compras todo eso, esa receta todo mezclado. Es como hacer el pastel de cajita y tú solamente echas agua. Más o menos es así. Tú compras tus reactivos, lo diluyes, echas tu ADN que quieres interrogar y tu sonda genética y pasa a hacer el PCR. Él va a una máquina que cambia de temperaturas y estas son las 3 temperaturas a las cuales la máquina debe de llegar. Primero una temperatura bien alta, casi, ¿verdad? Ebullición, 96 grados centígrados. Y es para desnaturalizar, para separar las 2 hebras de ADN. Y eso lo pueden ver en esta diapositiva. Arriba tengo las 2 hebras de ADN. El primer paso es que yo las separo. Luego que las separo, bajo la temperatura nuevamente. Ese paso se le llama de annealing. Annealing en inglés, ¿verdad? Significa como pegar. Y es porque en este paso la sonda genética va a escanear, por decirlo así, la secuencia y si encuentra la secuencia complementaria para la cual fue diseñada, ella se va a pegar a ella. Es lo que ustedes pueden ver aquí. Los cebadores se pegó aquí a una región, tal vez antes una región cercana al gen de interés, al principio y al final. Y por último, la extensión, que es ese proceso donde se va a empezar a copiar el ADN, como si tú estuvieras copiando el papel en una fotocopiadora, que se lleva a cabo a 72 grados. 72 grados, que es la temperatura óptima de la enzima de la TAC polimerasa.
Aquí está entonces resumido ese proceso. De nuevo, separo la hebra a temperatura bien alta, se pegan las ondas genéticas y luego polimerizo. Y esto pasa muchas veces, de 25 a 35 veces en esta máquina. Por lo tanto, el proceso se tarda de 2 a 4 horas en lo que corre. Es bien eficiente, de hecho se ha hecho, ¿verdad? Empíricamente, yo puedo amplificar y tener un resultado de tan solo una hebra de ADN, o sea, de tan solo una célula. Por esto también hay que tener mucho cuidado, se puede contaminar la reacción fácilmente, pero es una técnica bien sensitiva. Aquí le estoy enseñando lo que sería la máquina donde le estoy comentando que la muestra se pone, un termociclador. Es más pequeño que un printer, que una impresora personal. Estamos hablando que estas máquinas ya cada vez son más pequeñas, completamente digital. Esto es como la pantalla de un teléfono. Yo con mi dedito le pongo las temperaturas y le digo los ciclos, el volumen de lo que estoy haciendo, etcétera. Y yo puedo cambiar esto dependiendo si mi proceso lo requiere. No es restringido, pero casi siempre todos los PCR tienen este profile del cual les hablé, estas 3 temperaturas que se llevan a cabo muchas veces. Otra representación para recordarles que la amplificación es exponencial. De una hebra voy a 2, voy a 8, etcétera. Tanto que si yo hago 35 ciclos o 36, yo puedo terminar con 68 billones de copias. Estamos hablando que es una amplificación pues, logarítmica. ¿Cómo yo analizo los resultados? Porque todo esto pasó en un tubito, yo mezclé, lo puse en la máquina cambió de temperatura, 2 horas después vengo, yo lo visualizo mediante electroforesis. Una técnica donde yo cojo una gelatina que se llama agarosa y tiene la consistencia, ¿verdad?, de la gelatina que uno consume. La coloco en una cámara que tiene un buffer, coloco la muestra en unas fositas que son pequeñas y le pongo una corriente. El ADN tiene una carga negativa, entonces se mueve hacia su opuesto, que es el polo positivo. Esta técnica de electroforesis lo que me hace a mí es tener el poder de separar el ADN. La muestra se va a mover y según cuán grande es el fragmento va a quedar o más arriba o más abajo. Y eso es lo que pueden ver aquí en la parte de abajo, a la izquierda, una camarita de electroforesis. Como les dije, esto va a ir conectado a una corriente negativa por arriba y a una positiva abajo. Los opuestos se atraen y el DNA que entonces lo colocamos arriba va a querer, con su carga que tiene carga negativa, va a querer moverse hacia el polo positivo y eso entonces facilita y logra la separación del ADN. La muestra se va a mover dependiendo a su tamaño. Si tú tienes un pedacito de DNA que es liviano, llega más abajo, se mueve más rápido. Si es un pedazo pesado, como un gordito en una carrera, pues ese va a quedar al principio, se va a quedar bien arriba. Tú puedes, en este caso, hacer un PCR y si tú ves una banda, esto que ven aquí a la derecha, el resultado se ve como una rayita, una banda de un size que me va a decir si la región que yo estoy buscando amplificó o no. Puede haber casos donde no ven ninguna banda, como ven aquí en este carril, que no hubo ninguna banda, sería un resultado negativo. También yo puedo hacer unos PCR donde yo amplifico varias regiones genómicas y entonces lo que voy a producir es esto que está aquí a la derecha abajo, como unos patrones. Y eso me da a mí el poder de utilizar el PCR para hacer huellas genéticas. Eso es lo que voy a hablar próximamente. Pero nada, tengan en claro que después que hago el PCR, yo tengo que separar esta muestra y visualizarla. Y utilizamos esta técnica de electroforesis, poner la muestra en una gel que se mueva entonces con una corriente y yo lo visualizo de esta manera. Veo o no una bandita cuando el fragmento o mi gen de interés está presente. Una de las aplicaciones que
se le da al PCR en el área de forense. Por ejemplo, yo puedo colectar una gotita de sangre que se encuentre en el área de un crimen, extraer los ácidos nucleicos, usar el PCR para amplificar regiones genómicas y eso me da como un barcode, por decirlo así. Me da una huella genética, me da un patrón de ese ADN. Si yo lo comparo con el patrón entonces de algún sospechoso, yo puedo ver si hay una probabilidad de que sea o no la misma muestra. En este caso, la muestra del crimen, que está aquí en el primer carril, esto sería la electroforesis, la gel de agarosa, tiene el mismo patrón que el sospechoso número 2. Y así es como puedo utilizar esta técnica. Justamente en la diapositiva que están viendo ahora es una gel de agarosa de unos resultados que hicieron mis estudiantes. Yo doy el laboratorio de biología molecular y celular y nosotros hacemos un ejercicio donde ellos pueden practicar, utilizar la técnica de PCR para una escena del crimen. Ellos tienen un ADN, que en este caso sería este que está aquí, el penúltimo, que fue el que se encontró en la escena del crimen, hipotéticamente hablando, y tienen el de 4 sospechosos. Ellos corren una electroforesis. En este carril último que está a la derecha es un marcador molecular, es un estándar que me deja saber que todo está corriendo bien. Y al final ellos comparan los patrones del ADN que están interrogando con el de los sospechosos. Y como pueden ver aquí, el sospechoso número 3 produjo el mismo patrón de la muestra que se encontró en la escena del crimen. Ellos les encanta hacer este ejercicio porque ven la aplicación, no tan solamente la parte teórica de lo que es DNA y PCR, sino que lo ven ahí. También me gusta decirle cómo estas técnicas son incorporadas en el mundo real y en cosas bien importantes. Por ejemplo, existe lo que se llama CODIS, es una base de datos a nivel federal en Estados Unidos que la maneja el FBI, donde se deposita información genómica, genética. De hecho, lo que hacen es entonces en cada escena de crimen, en cada delito que esté implicado donde haya una evidencia genética, se le hace un análisis de diferentes regiones de interés y se deposita la información ahí. Esta base de datos es mantenida, ¿verdad? Como les dije, por el FBI en Estados Unidos. Y cuando ellos tienen una muestra de un sospechoso, de algo que se encontró en un delito, ellos verifican diferentes regiones genómicas. Aquí tengo información de que son 13 locus, diferentes lugares dentro de los cromosomas humanos que ellos verifican. Y justamente producen unos patrones, ¿verdad? Un poquito más sofisticados que los que yo les mostré allá, porque ellos están viendo más regiones y también tienen cosas con fluorescencia, con color, etcétera. Pero están buscando unas regiones que tenemos los seres humanos en nuestro ADN, que son repeticiones cortas en tándem, STR. No voy a ir en detalle a ella, pero a aquellos que les interese este campo, pues pueden buscar más información de lo que son los STRs, repeticiones cortas que están en nuestro ADN, que varían de individuo a individuo. Y hay evidencia que hasta de gemelos, ¿verdad? Los gemelos son 100% idénticos a nivel del ADN. Pero pueden haber mutaciones en esta área donde yo puedo diferenciar dos muestras de unos gemelos. De hecho, la data también científica nos dice que la probabilidad de que esas repeticiones sean idénticas en 2 personas que no tienen ningún parentesco es menos de una en 1.000.000, para que tengan una idea. Y claro, cuando tú vas a corte, cuando hay un caso, esto es evidencia y números que se le presenta entonces al jurado, pero de nuevo, a base de patrones que se realizan mediante la técnica de PCR. En uno de los casos más famosos que tal vez hemos tenido en el mundo moderno fue el de O.J. Simpson, que se le acusó de haber perpetrado la muerte de su esposa y un amigo. Justamente esto pasó en el 94, cuando la evidencia y el uso del ADN estaba empezando. De hecho, tal vez no jugó un rol como se supone, porque en ese tiempo todavía esto se estaba desarrollando y estaba en pañales. Hoy día existe un proyecto que se llama el Innocent Project, que lo que está haciendo es
rehaciendo muestras y análisis de ADN de gente que fue condenada, pero los cuales se sospecha que eran inocentes. Este proyecto entonces busca, todavía hay archivos con esa muestra, el ADN es bastante estable, el PCR es bien específico, solamente de una hebra puedo amplificarlo. Entonces van y buscan de nuevo en la evidencia, lo interrogan y hasta el día de hoy han exonerado a 367 personas a base de estas técnicas moleculares. 21 de esas personas servían pena de muerte, o sea que estaban en filita para ser condenados a pena de muerte. Y gracias a estos hallazgos, ellos pudieron ser exonerados. En el laboratorio, esto es una foto de mis estudiantes, yo la utilizo para discriminar entre cultivos microbianos. Por ejemplo, uno de los proyectos que mis estudiantes hicieron fue ver qué tipo de flora microbiana ellos tienen en sus teléfonos, porque ellos siempre están con el teléfono en la mano. Eso, ellos aislaron diferentes cepas de bacterias que estaban allí en la superficie, y es lo que pueden ver aquí a la derecha. A simple vista, todas excepto una se ven igual, ¿verdad? Pues yo puedo utilizar técnicas moleculares para hacer este tipo de huellas genéticas, de fingerprinting, crear patrones y ver si ellas todas son iguales o son diferentes. Para entonces, a las que son diferentes, invertir más esfuerzo en ellas, mandarlas a secuenciar, estudiarlas en más detalle, me ayuda a enfocarme, porque muy probable todas esas que están allí, excepto la que es más, que crece más agresiva, todas estas tal vez probablemente son las mismas. Y yo lo puedo saber haciendo un PCR, creando estos patrones. Por ejemplo, aquí en esta electroforesis pude discernir que estas dos muestras producen unos patrones diferentes a las demás, pero todas las demás parecen ser entonces la misma bacteria, mismo género, misma especie y tal vez la misma cepa. Se ha utilizado PCR con estas técnicas para casos de bioterrorismo. Esto se vio también luego de que pasara lo de las Torres Gemelas, que hubo unos casos que se estaban enviando una toxina, anthrax, en unas cartas. El anthrax son esporas de Bacillus anthracis, de un microorganismo. Pues, ¿qué pasa? Se les pudo hacer este mismo caso, como yo hice con mis estudiantes en mi salón, ese mismo experimento, y ellos pudieron ver de dónde se originaba la muestra de anthrax y ver quién era el causante de esos ataques bioterroristas, que en ese caso logró que 5 personas murieran, porque el anthrax es una toxina bien fuerte. 17 personas fueron afectadas, no murieron, pero fueron afectadas por en el área de forense, PCR también ha identificado cadáveres. En el caso del 911, víctimas todavía se están identificando a base de técnicas moleculares. 16 años después, pueden ver aquí en este periódico digital, nos habla de gente que está siendo identificada gracias a PCR. Y de nuevo, el poder es ese, que yo puedo crear una huella genética como si fuera mi huella dactilar y poder discernir entre muestras. Una aplicación ya en el área tal vez clínica es para ver si hay o no mutaciones en genes que están en mi cromosoma. Por ejemplo, hay una mutación que se ve en las personas que desarrollan cáncer del seno o de los ovarios. Aquí pueden ver, hay dos genes, dos mutaciones que se llaman BRCA1 y BRCA2. Si la persona tiene la mutación del BRCA1, su riesgo de que tenga cáncer aumenta 39%. Si tiene la segunda mutación, la de BRCA2, su riesgo también aumenta, aunque es menor, de 11 a 17%. Cuando una persona normal que no tiene ninguna de estas mutaciones solamente tiene 1.4% de riesgo de desarrollar cáncer de ovario o de seno. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo interrogar el ADN de una persona que tal vez tiene un historial de cáncer en la familia y dice, yo quiero saber si yo tengo o no esta mutación y tomar unas decisiones desde antes que tal vez se me diagnostique el padecimiento. ¿Ok? Extraigo el DNA de la persona y utilizo PCR.
diseño unos primers y ya esto está disponible comercialmente, una sonda genética que detecta si en esa hebra de DNA en X o Y cromosoma está o no la mutación para el cáncer que causa el cáncer de ovarios. Y de nuevo corro una electroforesis. Lo mismo que nosotros hacemos en el laboratorio, lo estamos entonces aplicando a forense primero y ahora en este aspecto clínico. Yo también lo puedo utilizar en el área de ambiental y de hecho es el área donde yo más he utilizado estas técnicas moleculares. Yo soy microbióloga ambiental por entrenamiento. Por ejemplo, yo puedo tener un lugar que ha sido contaminado con un compuesto tóxico. Existen bacterias que tienen la capacidad de degradar este contaminante naturalmente. Ellas son como unos soldados. Ellas degradan el contaminante, obtienen energía, fuente de alimento y yo las puedo utilizar para entonces restaurar sitios que han sido contaminados. Pero primero yo me tengo que hacer la pregunta si la bacteria que puede hacer esa transformación está o no allí presente. Pues yo puedo coger un poquito de tierra o un poquito de agua, extraer ADN de esa muestra e interrogarla. En este caso, aquí vemos una caricatura que me está enseñando un mapa genético de unos genes que codifican para proteínas que están envueltas en la degradación del naftaleno. Naftaleno es un hidrocarburo policíclico y aromático, pues tóxico. Yo puedo saber si la bacteria está allí y que puede o no transformar este contaminante y ayudarme a mí a limpiar el lugar. Y de hecho mi tesis doctoral fue exactamente eso. Yo trabajé con unas bacterias que podían degradar este contaminante, el 1,2-dicloropropano, un contaminante que se usó en el pasado mucho como pesticida y no se regulaba antes de 1970. O tenemos lugares que están impactados con él. Tenemos en el laboratorio cultivos que mostraban esa transformación, que la bacteria degradaba el dicloropropano a un producto que ya no era tóxico, pero nosotros desconocíamos el gen y la proteína envuelta en esa transformación. Y en mi doctorado yo le asigné función al gen, lo descubrí, para entonces, una vez ya tengo esa secuencia, puedo crear sonda genética, hacer PCR y tener este sinnúmero de aplicaciones. Ahora, ya les hablé del PCR convencional, voy a hablarle de dos tipos de PCR que son unas modificaciones que se están usando hoy día. Recordemos, PCR, yo interrogo el DNA, veo si la muestra mía de interés está allí o no presente, veo si, por ejemplo, si la mutación está presente o no en el DNA de la persona, si el microorganismo está presente en la muestra de tierra. El PCR a nivel de DNA me demuestra eso. Pero yo puedo hacer un PCR donde yo no interrogo el DNA, donde yo interrogo el RNA. Y recordando el dogma central de la biología molecular, esto es bien relevante, porque solamente aquellos genes que se están regulando, que se están prendiendo, se están haciendo este mensaje de RNA para hacer la proteína. O sea que si yo interrogo el RNA, yo tengo una respuesta de actividad, de ver si ese gen está activo para hacer esa proteína. Y en algunos momentos voy a tener el RNA presente del gen, en otras veces no. Pero el DNA siempre va a estar presente porque el DNA siempre está en la célula. Cuando yo hago este PCR, que es más targeted, ¿verdad? Es más enfocado en ver si están o no esos mensajes de RNA presentes, ese PCR se llama Reverse Transcripted PCR. PCR de transcriptasa reversa. Y se llama de transcriptasa reversa porque la enzima que está allí, que es la clave para lograr esa transformación, es la transcriptasa reversa. Tiene el nombre por eso. O sea que, vamos a reforzarlo de nuevo, PCR, yo puedo ver si detecto o no una región de interés. Me dice presencia. Pero si yo hago RT-PCR, y RT-PCR me refiero a el PCR de transcriptasa reversa, yo puedo ver si hay o no presencia, sino actividad. Si ese gen se está transcribiendo para hacer la proteína. Y eso es lo que pueden entonces ver aquí. Aquí voy a comparar los dos procedimientos. Un PCR normal, tengo mi ADN, pongo todos los componentes en la reacción, lo pongo en la máquina, lo amplifico y veo
mi resultado. Con el RT-PCR, yo primero voy a interrogar el RNA, utilizando esta enzima de transcriptasa reversa, que primero lo va a transformar en un DNA de doble hebra, a algo que llamamos cDNA. Luego que lo convierte a doble hebra, lo amplifica, justamente igual que con un PCR convencional. Y entonces veo mis resultados. Esa es la diferencia de RT-PCR y un PCR convencional. Y ahora le vamos a añadir un nivel más. Y es que desde hace, si mal no estoy, como 20 años para acá, se ha utilizado mucho un PCR que no tan solo me dice sí o no, sino que también me dice números, es cuantitativo. Y ese es el que llamamos QPCR, Quantitative PCR. Me dice si el gen de interés o el microorganismo está en la muestra y también me dice cuántas copias hay en la muestra. Y eso me puede decir cuántas células hay entonces. Si lo combino con el RT-PCR, entonces puedo ver no a nivel de ADN, sino a nivel de RNA. Todos esos mensajitos que entonces están activados en ese momento. El Quantitative PCR se hace en una máquina diferente, como esta que ustedes ven aquí. Ya una máquina más grande, estamos hablando de que el espacio es un poquito más considerable. Y una peculiaridad que tiene es que ella tiene adentro, como pueden ver aquí, tú pones la muestra en este bracito, en esta gaveta, que tiene unos lasers adentro que irradian la muestra. Otro aspecto diferente es que este PCR, el resultado, tú no lo vas a ver en una electroforesis, en eso que yo te enseñé que era una gelatina, que se veían las bandas, no, está todo computarizado. Tú lo vas a ver en una pantalla, vas a ver una gráfica que luego tú vas a manipular y vas a obtener unos números. O sea, que tú corres la muestra, corres 2, 3, 4 horas y ya tienes la data, no tienes que hacer electroforesis. En esa máquina se hace un PCR convencional, se hace más o menos lo mismo. Diferentes ciclos donde se va amplificando el ADN, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacíamos en el otro. Excepto que esta vez le vamos a añadir algo más. Y es que, como les dije, la máquina tiene unos lasers, tiene una luz que puede irradiar a la muestra. Y los productos que se forman en esta reacción brillan, tienen fluorescencia. Y la bombilla, ¿verdad? El láser que tiene la máquina va a irradiar la muestra y va a capturar esa fluorescencia que se está generando. Vamos a pensar que estos productos de PCR que se están generando después de cada ciclo, que primero fueron 2, después 4, después 8, después 16, emiten luz, emiten fluorescencia y lo está capturando este láser y está capturando la data. Y esto lo va a hacer la máquina después de cada ciclo. Cuando termina el primer ciclo, captura la fluorescencia, que en este caso debe ser bien poquita porque solamente hay 2 copias que se han producido. Luego, al final del segundo ciclo, de nuevo captura la fluorescencia de la muestra. Y así sucesivamente. Al final de cada ciclo mide las moléculas que se han producido. A mayor amplificación, mayor fluorescencia. Y solamente va a haber fluorescencia si se amplifica. Si no el gen que tú estás buscando no se detecta, no va a haber fluorescencia. Y aquí hay un esquema de cómo es que se logra esa fluorescencia. No voy a ir en detalles, pero hay 2 técnicas o productos reactivos que se utilizan para hacer este quantitative PCR. Ambos son iguales en lo que le estoy diciendo. El producto emite fluorescencia y el láser lo detecta y lo envía a la máquina que te crea una gráfica. ¿Qué es lo que lo hace cuantitativo? Pues que en un PCR convencional, yo puse la muestra ahí a correr 2 horas, amplificar, luego vengo cuando se acabó la amplificación y la corro en una gel. O sea que yo estoy viendo solamente el resultado final. ¿Qué pasó en esos 30 ciclos durante esas 2 horas? Yo no sé nada de eso. Con el QPCR, con el láser, yo sé lo que está pasando en cada ciclo porque está emitiendo fluorescencia y la máquina lo está capturando. Es como si cada vez yo pudiera ver esa banda, si fuese la de electroforesis, ponerse cada vez más intensa. Y entonces puedo tener una idea
de justamente cuando esa amplificación está en la escala logarítmica, puedo compararla con unos estándares que me dicen a mí cuántas copias había en la muestra original. Esto es data generada por una máquina de EQPCR. No voy a ir en detalle a ella, solamente quiero que vean el tipo de gráfica que se genera. De nuevo, aquí a la derecha abajo hay una electroforesis y recuerden que la electroforesis solamente mide el punto final, lo que pasó al final de la amplificación. Pero QPCR, el cuantitativo, me dice lo que pasó durante el transcurso y esa información es la que yo puedo transformar para que me diga cuántas copias, cuántos genes había en la muestra original. Este cuento de por qué, cómo vamos de PCR, lo llevé a luego el PCR de transcriptasa reversa y luego le hablé del cuantitativo, es para llegar a este punto donde estoy ahora, que es lo que lo hace bien relevante. Hoy día, en el 2020, estamos pasando por una situación bien peculiar, ¿verdad? Esta pandemia que estamos viviendo. La técnica de RT-qPCR, del PCR cuantitativo, que utiliza también la transcriptasa reversa, es la que se está utilizando hoy día en el mundo entero para detectar el SARS-CoV-2, que es, ¿verdad?, el coronavirus que causa el COVID-19, el síndrome que estamos ahora viviendo y muchos han padecido. Se basa en la detección de las pruebas moleculares que se están usando, son las de RT-qPCR, las que yo te acabo de explicar. ¿Y cómo es que se aplican? Y con esto creo que es lo último de mi presentación. Pues mire, el coronavirus, ¿verdad? No son células ni procariotas ni eucariotas. Los virus son partículas, los virus no están vivos. Pero ellos tienen una cápsula, por decirlo así, un cápsido de proteína y adentro tiene un material genético. Hay unos virus que lo que tienen adentro es ADN, DNA, hay otros que lo que tienen es RNA. Pues fíjese, el coronavirus lo que tiene adentro es una molécula de RNA, es un retrovirus. Y lo primero que hicieron los científicos, que lo hicieron allá en China, entre diciembre, cuando aislaron de una muestra y lo publicaron en febrero, si mal no estoy, fue publicar el genoma completo del coronavirus. Y eso es lo que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Estas barras son genes que están codificados en ese ácido nucleico, que en este caso es RNA del coronavirus. El coronavirus tiene un genoma bien pequeñito, de 30.000 pares de base. Ya usted sabe lo que es pares de base. 30.000 pares de letras, de A, G, C, de todas esas que están ahí. Y solamente tiene como 11 genes que están codificados en ella. Cada uno de esos genes solamente hay una copia del gen, lo que significa que si yo puedo contar los genes que hay en una muestra, yo puedo contar cuántas partículas virales hay en esa muestra. Y aquí está resumido lo que es la prueba molecular que se está haciendo hoy día en el mundo entero. A una persona se le toma una muestra nasofaringeal, ¿verdad?, que toca la parte posterior de la faringe. Se preserva, se lleva a un laboratorio. Entonces se pasa a hacer una extracción de RNA, a romper esos cápsidos, a romper esos virus para que su material genético salga afuera, se purifica ese RNA, ¿verdad? Dejamos atrás todo lo otro, las proteínas y todas las cosas que pueden haber en la muestra. Ese RNA puro lo ponemos en un tubito con la transcriptasa reversa, esa enzima que lo puede transformar a un DNA de doble hebra. Y entonces tengo un DNA de doble hebra y lo paso a hacer un quantitative PCR con todos los componentes de un PCR convencional, solamente que utilizo entonces esta máquina que es un termociclador, diferentes temperaturas, varios ciclos que amplifica la muestra. Y en este caso, como es cuantitativo, esos pedacitos tienen fluorescencia, los pedacitos que han sido amplificados, y el láser, ¿verdad?, la luz, lo está capturando esa fluorescencia. Eso lo captura, ¿verdad?, el programa en la máquina, en la computadora, y usted ve una curva cuando su muestra es positiva, cuando se amplificó. Si no se produce una curva, es que ese paciente era negativo, no tenía el coronavirus. Hoy día, la mayor parte de los ensayos utilizan de 2 a 3 genes y de 2 a 3 pares de
2 a 3 sondas genéticas para detectar el coronavirus. Y eso está resumido aquí, en el área de arriba, la prueba molecular que se está utilizando hoy día nos da muchísimas ventajas, ¿verdad? Porque usted sabe que le expliqué que es bien sensitiva y exacta. Sobre todo porque, como ven aquí en esta gráfica de abajo, usted puede detectar el RNA del virus en la muestra aun cuando la persona todavía no ha empezado a sentir síntomas, los llamados asintomáticos. Vamos a pensar que aquí donde está la línea, el día que la persona empieza a sentir síntomas, ya tú puedes detectar el RNA del virus días antes. Y durante esos primeros días los niveles del virus son bien altos. Entonces tú necesitas utilizar la prueba molecular para obtener esa información de las personas que están infectadas. Existe otro tipo de pruebas que se están utilizando, que son las serológicas. También le llaman pruebas rápidas. Estas pruebas no son unas pruebas directas, no miden la presencia del virus. Lo que miden son la presencia de los anticuerpos que están o no en la sangre. Y entonces, pues, el uso de ellas tiene que ser el adecuado, porque cuando tú desarrollas los anticuerpos, y si ven aquí en la parte de abajo, es ya tarde en la infección. De hecho, a una persona asintomática puede ser que tuvo el virus, tuvo la infección, nunca se dio cuenta. Y un mes o 2 después puede hacerse la prueba serológica y da positiva. Y eso le deja saber que entonces tiene ya los anticuerpos del virus porque sí estuvo expuesta a ella. Es bien importante para mí recalcar esto y los miembros que están aquí, que nos están escuchando, porque esto es nuestro día a día y me he topado con gente que está interpretando estos resultados de las pruebas moleculares para el coronavirus y la serológica de manera errónea. De nuevo, la serológica, que es la rápida, que es la de sangre, mide los anticuerpos y mide infecciones tardías o ya cuando tú eres inmune, ¿verdad? Cuando ya has pasado la infección. Las moleculares son las que se tienen que utilizar para muestra activa. Y solamente quiero mencionarle una cosita más, que es, como le dije, un retrovirus. Él tiene un genoma a base de RNA. Cuando infecta la célula, lo que hace es inyectar su RNA, su material genético, y su propia transcriptasa reversa. Entonces hace un ADN de doble hebra que luego entra al núcleo de la célula que está infectando para incorporarse en su genoma. Y esto es un talón de Aquiles, esa transcriptasa reversa. Y es el punto donde muchos esfuerzos para hacer retrovirales, medicamentos retrovirales y vacunas, se están mirando a la transcriptasa reversa, porque si pueden de alguna manera u otra desactivarla o hacerla ineficiente, el virus ya no puede replicarse. Les invito a que lean un poquito más de esto. Hay muchos de los ensayos clínicos que hay hoy día, lo que están es tratando de target, de apuntar a la transcriptasa reversa del coronavirus para que él entonces no pueda replicar su RNA a cDNA y pueda entonces hacer una infección activa. Esto es un ejemplo donde ya se ve con el virus del SIDA. Aquí en amarillo está lo que sería un linfocito, una célula humana que ha sido infectada por un retrovirus, que en este caso es el HIV. Cuando el virus infecta, lo que hace es inyectar su material genético, que este espiral que está aquí en amarillo. El HIV también es un virus que lo que tiene es RNA. Toma la transcriptasa reversa, lo hace en cDNA y lo inyecta, ¿verdad? Lo quiere incorporar en el DNA genómico de la célula hospedera. Pero pues, la buena noticia, como ven aquí a la derecha abajo, es que hay retrovirales y medicamentos que lo que hacen es inactivar esa transcriptasa reversa y así bloquear entonces que se pueda lograr la transcripción del RNA viral. Con eso yo creo que finalizo mi charla y abro entonces para si hay preguntas, comentarios. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación. Sí tenemos
varias preguntas. Empiezo con la de Camila Alejandra, y es la siguiente. Cuando uno realiza la estandarización de una PCR, ¿cómo se sabe la concentración de cloruro de magnesio y las temperaturas de anillaje? Y si Ujú. digamos, si uno no conoce el gen Diana, ¿cómo se hace allí? De la técnica del Random Amplified Polymorphic DNA, que es una amplificación al azar, ¿qué tan buena es para la aplicación de estudios de toxicidad en animales? Ok, pues vamos a hablar un poquito de estandarizar un PCR. Es bien importante, es una muy buena pregunta, porque cuando tú desarrollas un ensayo tú mismo, ¿verdad? Que no ha sido validado, ya publicado por otro laboratorio, tienes que mostrar que de verdad tiene la sensitividad y la eficiencia que se supone. En PCR convencional, pues tú tienes que probar que no amplifica, que no detecta un ADN que tal vez es muy parecido, pero no es el de interés. Por ejemplo, un ADN que es, o un gen que es 98% idéntico al que yo estoy buscando. Pues yo tengo que probar que cuando ese otro gen está presente, no lo amplifico. Y así yo muestro que mi ensayo es específico. A veces pasa que tenemos problemas de cross-reactivity, que es cuando está amplificando lo que no es. Y exactamente como dijo nuestra compañera, uno juega entonces con la concentración de cloruro de magnesio y también juega con el annealing temperature. La verdad es que hay que hacerlo experimentalmente. En teoría, jugando con el cloruro de magnesio, y el annealing tú lo haces, pero tienes que probarlo. Cada vez que tú subes la temperatura en esa etapa donde se están pegando los primers, los cebadores, cada vez que tú la subes, vas restringiendo la reacción. O sea que si tú tienes amplificación falsos positivos, tú debes de intentar subir la temperatura de annealing hasta llegar a ese momento que ya no está amplificando algo que no es y solamente está amplificando tu template. Y con el cloruro de magnesio también se juega. Son cositas que hay que hacerlo experimentalmente. Y a veces, aunque en teoría es así, no pasa. Y todavía tu ensayo sigue siendo no específico y en ese caso mi recomendación es diseñar sondas genéticas diferentes, diseña nuevos primers, porque ya entonces es que no, la secuencia donde está reconociendo no es lo suficientemente peculiar o restrictiva para que tu ensayo sea específico. La otra pregunta era, no recuerdo Ella la otra mencionaba pregunta. los Random Amplified Polymorphic DNA. Pues no sé si te estás refiriendo a cuando uno utiliza random primers. Y esas son unas reacciones que son bien flexibles, donde yo tal vez no sé lo que quiero amplificar y las ondas genéticas que yo utilizo son medias, pues, como el nombre, son random. Son combinaciones diferentes de A, G, de C y de T. Y en estos casos, usualmente lo que tú vas a amplificar diferentes regiones y vas a terminar con un fingerprinting, vas a terminar con muchas bandas. Eso es lo que yo creo que entonces está refiriéndose la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. De acuerdo a lo que tú mencionabas del tipo de pruebas de identificación para el SARS-CoV-2, ¿por qué en los medios de comunicación se escucha que personas que han dado negativo posteriormente dan positivo y empieza un ciclo de entre positivos y negativos? ¿A Sí. qué se puede dar eso? ¿En un error de procesamiento de muestras o realmente puede ser un proceso de el que el virus tiene un ciclo de estabilidad y no puede ser contrarrestado por el sistema inmunológico? Sí.
Pues pueden ser varias razones a nivel técnico. Yo puedo decirte, porque me he leído en la literatura, las pruebas serológicas, el mismo CDC, la agencia que regula todas estas cosas que son infecciosas acá en Estados Unidos, no las recomienda para diagnosticar, no las recomienda para decir un sí o no de la infección, de la infección del coronavirus. Las pruebas serológicas tienden un por ciento mayor de ser no específicas. Y de hecho, hace poco se publicó un manuscrito donde ellos, creo que eran 14 muestras diferentes serológicas, la interrogaron con una muestra y la gran mayoría, creo que más del 50%, no recuerdo bien, por lo menos dio falsos positivos en alguno de los momentos. Las pruebas serológicas son menos sensitivas y eso ya se conoce, porque a veces puede dar positiva cuando en verdad lo que está detectando es otro anticuerpo que en ese momento estaba en la sangre. La más específica, por todo esto que hemos discutido, que a base de ácido nucleico y es bien específico y sensitivo, es la molecular. Y la molecular siempre, aparte de que la persona tiene sus estándares cuando se realiza, porque se puede contaminar con mucha facilidad en el laboratorio cuando se está haciendo el ensayo de qPCR. Aparte de eso, se hacen siempre dos pruebas, creo que como quality control en el hospital o etcétera. De hecho, se está utilizando para dar de alta al paciente. Y cuando el paciente se va a dar de alta, tiene que dar por lo menos dos pruebas moleculares negativas. Ok. Y es con la, y es con la serológica que he visto y he leído más que hay ese problema de falsos positivos o falsos negativos. Perfecto, gracias. Nuevamente, Camila Alejandra, te solicito una breve aclaración. Ujú. La diferencia entre la qPCR en tiempo real y la RT-qPCR, ya que ella menciona que cuando las busca aparece con esas siglas. Una Sí, breve explicación. mira, sí, tremenda pregunta. La comunidad científica no se ha puesto de acuerdo. Y por lo menos de mi vertiente, de donde yo vengo, del laboratorio donde yo trabajaba y mi círculo científico, mi comunidad, nosotros decidimos que si yo voy a hablar de transcriptasa reversa, de ese proceso de que voy a llevar el RNA a cDNA, yo le llamo RT-PCR, RT, no le llamo de tiempo real, sino que ese R y esa T es por la transcriptasa reversa. Y que si yo voy a hablar entonces de PCR en tiempo real, que es el quantitative PCR en inglés, voy a utilizar la Q pequeña y el PCR. Y que en el momento que yo quiera utilizar el qPCR, pero en vez de DNA, partiendo desde el RNA, haciendo ese proceso de la transcriptasa reversa, ahí es que le voy a llamar RT-qPCR. Y me ha pasado, seguramente es el problema que ella tiene, que entonces yo leo en la literatura que dice RT-PCR y yo creo que se está refiriendo a uno y no es hasta que me leo los métodos que yo digo, no, pero si aquí están haciendo cuantitativo, no están haciendo el de transcriptasa reversa, o al contrario, están haciendo el de transcriptasa reversa, pero no necesariamente están haciendo el cuantitativo. Y es un problema que hay en la literatura, entonces nos hace a nosotros un poquito el trabajo mayor, porque hay que mirar cuando uno quiera replicar un experimento, ver la metodología, a ver cuál ensayo fue el que realmente hicieron. Yo pues sigo las recomendaciones de mi comunidad científica y solamente escribo RT si es la transcriptasa reversa y para quantitative PCR la Q pequeña. Perfecto, muchas gracias. Cuando se menciona este tema, pues que es inevitable del COVID-19, pues, y más en estos medios, las personas empiezan a generar varias preguntas y entre ellos nos pregunta si tienes conocimiento del artículo, perdón, de la Organización Mundial de la Salud en el que menciona que si lavar las calles y el lavado de zapatos no es suficiente, ya que
determinadas partículas de suciedad, menciona él, anula el desinfectante. ¿Son estas medidas exageradas, insuficientes? ¿Qué consideras tú que puede darse en estos comunicados? O sea que la pregunta es si creo que es exagerado que se desinfecten, por ejemplo, calles y áreas así Sí, comunes. el día de ayer salió una noticia, y creo que es a lo que se refiere Juan, Ujú. en el que la Organización Mundial de la Salud menciona que lavar las calles y aplicarles desinfectantes, una gran cantidad de químicos, puede que no sean necesarios, ya que el mugre, como decimos en Colombia, o esa suciedad, va a Ajá. inactivar ese procedimiento. ¿Eso puede ser cierto o no? Puede ser cierto, y yo creo que lo que sí vi en la literatura que se publicó a principios de tal vez febrero o marzo, que sí el virus se mantenía viable y todavía tú lo podías detectar en diferentes superficies días después, en algunos solamente un día, en algunos varios. Yo creo que algo que tenemos que tener en mente, primero por tal vez lo que está aludiendo el WHO y el compañero, es que si tú vas a limpiar en el proceso de limpieza, va a generar también más, ¿verdad? Si estás tirando compuestos químicos como desinfectantes y cosas así, entonces como que por un lado estás limpiando, pero por el otro también estás generando desperdicio, pues tiene que ver cuán eficiente es eso y también cuán costo eficiente. Yo sé que en Nueva York se está estableciendo un protocolo bien agresivo para desinfectar así los trenes, los subways, porque una ciudad que depende mucho de la movilidad de las personas en ese medio del tren subterráneo, ¿cómo hacer eso? Hacerlo todas las noches, pero lo puede hacer todas las noches, pero ¿qué va a pasar durante el día? Pues esa gente está en constante movimiento. Son temas bien complejos y yo creo que todo así se vino de cantazo y de momento y algunas preguntas se contestan, pero luego se generan muchas más. Yo de verdad no creo que en la superficie dure mucho el virus. También recuerdo haber leído del HIV, que se sabe que uno no debe de tener tanto miedo con él de baños, de artículos personales, porque no es una fuente así de peligro. Yo creo que con el COVID tenemos algo similar, pero no estoy segura. Perfecto. Fernando Medina tiene una duda frente a algo que mencionabas y algo que también incluso en la literatura y en la comunidad científica se discute del por qué los virus no son seres vivos. Él Sí. dice, porque el COVID-19, bueno, sería más el SARS-CoV-2, Mm. eh, es un virus, una molécula que puede mutar porque tiene RNA, Fernando. ¿Acaso Sí. esto no es exclusivo de los seres vivos, estas características? Este, pues no se considera como exclusividad el que pueda mutar o no. De hecho, ese proceso de la transcriptasa reversa es la que introduce mutaciones en el virus. Los retrovirus, que son virus cuyo ácido nucleico que tienen el RNA, tienden a mutar mucho. Y es porque en ese proceso de convertir ese RNA a cDNA se introducen muchas mutaciones. Puedo decir, porque de eso he leído bastante, la transcriptasa reversa del HIV es malísima, tiene una tasa de mutación bien alta, lo que significa que, tú sabes, introduce bases, en vez de ser ATG, pone ATC, y cada vez que esas bases van cambiando, se va cambiando el código genético y entonces se introduce una mutación. Y por eso ha sido difícil eh, encontrar medicamentos retrovirales buenos para el HIV. Según lo que he leído con el SARS-CoV-2, la transcriptasa reversa no parece ser tan mala de que tenga una tasa de mutación muy alta, pero sí se introducen estos cambios que mutan.
Pero no por eso solamente vamos a pensar que es un ente vivo. Para considerarlo tendría que tener la capacidad de reproducirse y de hacer todas estas cosas independientemente, pues, y él necesita la célula hospedera, no tiene ningún otro, no tiene ribosomas para su propia síntesis de proteínas, por eso es que captura, arresta la síntesis de proteína de la célula hospedera, etcétera. Pero habiendo dicho eso, es un área de gran diálogo y debate en la biología y en la biología molecular, porque se sabe que los virus son una fuerza de diversidad grande en todo este movimiento rampante genético. Y cada vez que se comparten genes entre hasta diferentes dominios, se han compartido genes, arqueas con bacterias con eucariotas, se introduce nueva diversidad. Y ese arbolito de la vida, hay quien dice que debemos introducir los ácidos nucleicos que se encuentran en los virus, porque ellos son los que están shuffling, como dicen en inglés, moviendo de un lado a otro las cosas. Son unas fuerzas bien fuertes de diversidad genética. Y hay gente que dice pues, que lo debemos de considerar más dentro de toda esta clasificación de vida. Es algo común en los diálogos. Gracias, Elizabeth. Última pregunta y vamos con el cierre. Sebastián Sepúlveda menciona que la biología molecular se concibe como una ciencia como tal, independiente, o simplemente como una herramienta de apoyo a los procesos de las ciencias. Pues mira, tal vez depende a quien le pregunte, ¿verdad? Para mí, la biología molecular es el campo fundamental, porque todo lo que es vida se centra en esa información genética de la herencia, de ese dogma central que me va a decir a mí que el fenotipo, ¿verdad? Todo lo que puede hacer una célula depende de su genotipo, de toda de la información genética que ella tiene. Y ya por lo que le expliqué de la regulación de esa información genética. No siempre se van a estar haciendo todas las proteínas, depende del estímulo, depende de lo que esté pasando alrededor de esa célula. Pues para mí, si me pregunta, para mí es lo más puro de como ciencia que existe, porque no creo que la botánica, que la zoología, que la misma microbiología, sin esos fundamentos y esas bases, no conociéramos todo lo que sabemos ahora de esas otras ramas. Sí, ¿verdad? También ofrece unas herramientas que se pueden utilizar en esta y en otros campos, pero para mí es la base, yo creo que pues de todo. Perfecto, Elizabeth. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Para cerrar, el objetivo de este seminario ha sido el socializar la ciencia y buscando también una alfabetización en temas de carácter científico. En lo que estamos viviendo con esta pandemia, eh, ¿qué crees que debe hacer la sociedad en general? ¿De qué armas académicas y científicas debe rodearse para afrontar mejor toda la información que le llega? Con tu presentación hacemos un tamiz de lo que verdaderamente es una visión científica, pero a diario con nuestro celular, en nuestros ordenadores, encontramos gran cantidad de información fake o basura. ¿Qué necesitamos más, no solamente durante, sino después de esta pandemia, para hacer una cultura científica en nuestros países? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues creo que debe de haber esfuerzo a diversos niveles. El más bajo es el personal, ¿verdad? Uno tiene que actuar, tomar responsabilidad de su acto como ciudadano, como ente social. Hoy día todos estamos conectados por las redes sociales y ya casi nadie a veces se lee un libro, lee un manuscrito o ve la televisión, los noticieros. Toda la información que toman es de las redes sociales. Entonces se comparte información que
que está totalmente errónea, que a veces quiere causar pánico o que a veces tiene una agenda detrás. Y es tan fácil como uno preguntarse quién lo escribió. Déjame ver quién es el autor. A veces con decir el nombre del website ya tú sabes que eso no tiene ninguna validez, que eso son gente muy biased. Pero a veces con hacer una búsqueda del autor, tú te das cuenta. Y yo, en mi pensamiento muy personal, si no eres científico, no puedes estar argumentando de ciencia, porque hay que saber estas cosas en su fundamento y en su detalle. Sentarte, leer un manuscrito que ha sido publicado en una revista arbitrada, entonces que ya ha pasado por un sistema de escrutinio donde, ¿verdad?, la reputación de cada científico está en juego. Eso le da validez a lo que se publica. Pues si son cosas que no se han publicado, yo siempre las tomo con un poquito de cautela. Y al público hay que enseñarle a hacer eso. Lo más fácil es lo que le dije, googlea, mira a ver quién escribió el artículo. Luego ve un poquito más allá, ve si ese detalle del cual la noticia está haciendo alarde, mira a ver si se ha publicado algo de eso. Y pues eso a nivel personal. A nivel pues, la educación, necesitamos una sociedad que sea más competente en la ciencia. Y eso hay que enseñárselo, y desde escuela elemental. Por eso, al igual que ustedes, a mí me interesa mucho que sea accesible la información científica desde los chicos cuando están en la escuela. Que ellos sepan discernir lo que es el método científico, de que yo no me voy a creer algo porque lo dice en un libro. No, hay un pensamiento, hubo una pregunta, hubo un proceso y hubo unos resultados que me llevaron a una conclusión. Y que el método científico se debe de aplicar no tan solo a aspectos científicos, ¿verdad?, a política pública. Se toman decisiones en niveles altos que a veces no corresponden a lo que nos dicen los resultados. Entonces uno como ciudadano debe de cuestionarse, por ejemplo, eso. Yo creo que es una responsabilidad personal. Y segundo, en la parte de la educación debe de enfocarse desde bien temprano en la escuela a crear individuos y ciudadanos que sean competentes en ámbitos científicos. Y en eso recae entonces tener buenos educadores, y también en el gobierno, en que desarrollen programas, iniciativas y esfuerzos que se concentren en eso, en brindar esa sabiduría al ciudadano. Sin duda, excelentes recomendaciones, completamente de acuerdo contigo, y espero que todos nuestros participantes, tanto a estudiantes, docentes y personas que están en los medios directivos educativos, tengan en cuenta estas gratas observaciones que la doctora Elizabeth nos entrega el día de hoy. En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, de su directora, la doctora Patricia Sánchez, y de todo el equipo técnico, administrativo, operativo, académico de la universidad y del Instituto de Astrobiología, y a mi nombre, Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, nuevamente repito, y espero tenerte pronto allá en Colombia o aquí en Fayetteville, vernos nuevamente. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí fue muy grato, y en cualquier cosita que podamos colaborar allá con los de la universidad, con la gente del público, me puede conseguir. No incluí mi información aquí, se me olvidó, pero me googlea, me busca en las redes y me encuentran, y podemos conversar un poquito más. Claro que sí, muchas gracias nuevamente por tu espacio. E informo a todas las personas, esta charla va a estar disponible en el Facebook de la Universidad Cooperativa Campus Neiva. Tan pronto se hagan los procesos de edición, estarán disponibles y ustedes la pueden encontrar allí. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Elizabeth, al doctor Jorge Bueno, como siempre, en nombre de la universidad. Agradecerles por su compromiso, por el tiempo que dedican a traernos este conocimiento. Estamos muy agradecidos y a todos los esperamos en nuestra próxima jornada
para que también nos acompañen. Doctora Elizabeth, muchas gracias. La universidad está muy agradecida con su participación. Gracias a ustedes, que tenga buen día. Igualmente, feliz día para todos. Gracias, Andrea. Chao.